Dios les bendiga, es una bendición, un privilegio estar aquí, con nervios y todo, pero ahí vamos, amén. Gloria a Jesús. Déjenme comenzar preguntándole algo. ¿Cuántos de ustedes vinieron al Señor o vinieron en sus comienzos a una iglesia porque tuvieron alguna necesidad? Varias manitos levantadas, amén. ¿A cuántos de ustedes les habían hablado? Tenían quizás familiares o un amigo y le hablaba del Señor y le decía cosas y usted, sí, después. ¿Qué te pasó? Sí, después no. ¿Cuántos dijeron? Cuando esté lista, cuando esté listo. Aún no, es que no estoy preparado. No, es que eso hay que tomarlo en serio, no, eso no es de broma y yo no, mira, yo no quiero jugar con las cosas de Dios y cuando me decida, de verdad, en serio voy a ir. ¿Cuántos lo dijimos? ¿Cuántos pensamos en algún sentido? No, pero al compararme con otros, yo no estoy tan mal. Solo a mí me pasó. Yo como que no estoy tan mal, entonces, bueno, está bien, puedo como que esperar un poquito más. Dios sabe, Dios conoce, dice uno. Dios conoce el corazón y Él sabe que sí, yo lo quiero, le sé de Él y todo, le respeto y las cosas de la iglesia me gustan. ¿Cuántos dijeron eso? Me gustan, sé que es bueno, sé que enseñan cosas buenas, la música me gusta y sé que llevan a la gente por el camino correcto y todo, pero hay cosas como que son demasiado. ¿Cuántos dijeron eso? Pero hay cosas como que exageran, como que, ay, no, que se la tomen un poquito más con calma. Bueno, si usted fue uno de esos, igual que yo, este mensaje es para usted y para mí. Mire que cada una de esas cosas que dijimos son ideas, conceptos, argumentos, cosas que creemos realmente, porque las creíamos. Amén. Cuando ya nos convertimos al Señor empezamos a decir, wow, pero hubiera venido antes. ¿Cuántos dijeron también eso? ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué no creí? Pero qué cabezón. Porque son cosas que argumentamos en nuestro corazón, cosas que están ahí, que están anidadas. Y esa es una de las mayores cosas que definitivamente es pecado, porque es pretender que quien va a determinar los tiempos de Dios para mi vida soy yo. Quien determina si sí o si no, soy yo. Y como decir, yo decidí aceptar al Señor. No, si es que, óyeme, el Señor es el que te atrajo, es el que te convenció. No, pero es como que tomamos el poder en nuestras manos. Y ese es un peligro de todo el ser humano. Y es un peligro con el que tenemos que pelear siempre. Diga conmigo siempre. Siempre, porque casi siempre queremos tener el control en nuestras manos, aún ya estando convertidos al Señor. Entonces, esta es una de las armas que más usa Satanás para evitar, retrasar el hecho que una persona venga a los pies de Jesucristo y reciba el mensaje del evangelio transformador, poderoso de salvación y de restauración en su vida. Pero también eso mismo, solo que con otras palabras y otros argumentos, pero que son, yo creo, yo pienso, es demasiado. Es lo que el enemigo usa para los que ya estamos. Así que este mensaje es para los que no han venido, si usted no conoce al Señor, y para los que ya estamos. Amén. Es la misma estrategia que utiliza para los que ya estamos en los caminos del Señor, los que le hemos conocido, le hemos aceptado y hemos rendido nuestra vida a Él. Y es aquello de querer levantar nuestro propio parecer. El que pretendamos interpretar, y a veces lo hacemos, interpretar las cosas o juzgar las cosas según nuestro propio parecer, nuestro propio criterio. Y es ahí donde entonces empezamos a decir, nos empezamos quizá a comparar también. Hablé de comparación antes, ¿verdad? Y comparación quizá ahora también donde dice, ay no, pero es que, hermano, usted se la toma muy en serio las cosas del Señor. ¿Cuántos meses se fue para allá de misionera? 3 meses. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Pero hay quien que diga, espérate, y el trabajo y esto, pero ¿y entonces? ¿Qué pasa? No, es que exageran de cómo llevan las cosas. Exageran de esa intensidad o del querer las cosas del Señor. Y empezamos a levantar nuestro juicio
no una dirección de Dios, no algo que Dios puso en tu corazón y te dijo, sino un juicio humano personal, según mi parecer, según mi hasta donde yo estoy dispuesto, porque como yo no creo, no estoy dispuesto, ni es too much para mí, entonces, no es, digo que es demasiado y digo que es fanatismo, hasta le meto aspectos así, que hay fanatismo también, ¿verdad? No nos vamos a equivocar en eso, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque como que la iglesia de Jesucristo, y no me refiero a esta iglesia en particular, la iglesia en general se ha ido como de extremos a extremos, en aquello en lo que todo el Señor, no estudies, no hagas esto, no pienses, no aquí, no allá, doctrina de hombre, ¿verdad? Y la gente a la deriva, ya viene el Señor, entonces mejor ni trabajo, ni esto, ni lo otro. Y después el extremo donde no, tómalo con calma, tranquilo, take it easy, ¿verdad? Y llevamos un cristianismo bien light, pasamos en pura dieta espiritual, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo usa eso. Usa mi corazón, usa mi corazón, usa mis pensamientos, quiere tener control de mis pensamientos, porque lo que yo pienso, eso soy. Todo aquello en lo que yo creo, me vuelvo eso, me condiciona, me transforma. Entonces, si yo empiezo a creer livianamente de Dios, si yo empiezo a creer y a leer los versículos que dicen que Él me ha restaurado y me ha rescatado y me ha hecho real. Sí, es cierto, qué bonito suena, ¿verdad? Sí, real sacerdocio, para ciertos momentos. Pero no lo creo, no lo vivo, no respiro eso, no me vuelvo eso. Entonces recibimos y tomamos algunas cositas de la palabra y decimos, sí. En ciertos momentos cuando hay que decir que el enemigo está vencido y bajo la planta de nuestros pies porque estamos ahorcados con una situación familiar o algo, ahí como que sí, pero el resto del tiempo no. Y siempre está vencido. Y siempre debe de estar bajo la planta de nuestros pies. Pero no lo vivimos de esa manera. ¿Por qué? Porque en el fondo, y mira, le estoy diciendo cosas que uno vive, o sea, que todo lo que escuche es porque aquí va. No lo realiza en su totalidad. Entonces vive una vida a medias de todo lo que el Señor ha determinado que podamos vivir. Y tenemos una responsabilidad poderosa de parte de Dios. Él nos ha empoderado. Sé que se usa mucho esa palabra allá afuera, ¿verdad? Empoderar ahorita a las mujeres, empodérense a las mujeres. ¿Por qué tiene que empoderarse una mujer de filosofías humanas cuando ya Jesucristo le dio su valor? Ahora, donde Jesucristo está reinando y funcionando, ninguna mujer va a ser oprimida y va a ser pisoteada. Ningún varón, ni en el medio iglesia va a tener que tenerla controlada. ¿Por qué no? Una mujer que sabe en la libertad de Cristo lo que Cristo ha hecho en su vida, le cede en honor a esa cabeza el dominio. Amén. Y juntos son como seres espirituales, trabajan y gobiernan en este mundo espiritual y natural. Amén. Entonces, hay muchas cosas que filosofías y corrientes doctrinarias de años atrás que ya no están. Que usted dice, y pensamos en la historia, se pensó en esa época que eso iba a gobernar, que eso iba a mantener al mundo, a la sociedad, y ya no están. Porque han sido doctrinas de hombres que no permanecen, que no prevalecen, que van cambiando según los tiempos, según las cosas como se van modificando. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Trasciende las edades, trasciende las culturas, las costumbres, porque es Dios mismo. Es su modo de cómo debe de ser vivida la vida, cómo debe ser trazada la naturaleza, el mundo natural, el mundo espiritual, todo es lo establecido por Dios, y lo establecido por Dios permanece y vence al mundo. Ha habido oposición desde muchos siglos atrás. Se ha dicho que la Biblia iba a desaparecer, que iba a pasar de moda, que cosas iban a cambiar.
y se ha mantenido, ha sido perseguida, porque es la verdad eterna, es la única verdad absoluta que existe. Todo lo demás es relativo, porque depende de cómo yo lo juzgo, lo interpreto. Una misma situación, si yo conozco sobre algo, tengo una especialidad en algo, una misma situación, yo la puedo ver de cierta manera en base a los conocimientos que tengo, y tú la ves de otra manera en base a los conocimientos que tú tienes. Una misma situación. No sé si me explico. Pero es ahí donde conjugamos y llegamos a una unidad y a un entendimiento genuino y podemos decir, no erramos. Y allá en la India los cristianos, y allá en la Patagonia, en Argentina los cristianos están trazados y se manejan bajo una misma manera, porque es la palabra de Dios. No depende de un raciocinio humano y no depende de una interpretación humana, sino que depende de la dirección y el Espíritu Santo te dice, el Espíritu Santo te enseña, el Espíritu Santo te revela y hace viva esa palabra de Dios para nuestro entendimiento. Amén. A aquellos que le conocen, a aquellos que le han aceptado como su Señor y Salvador. Amén. Aquellos que están en esa disposición de querer escuchar y recibir la palabra y el consejo del Señor. Amén. Entonces, hay una iglesia en particular, unas epístolas en la Biblia, donde el apóstol Pablo les escribe, porque tenían todo para lograrlo, pero como que no sé qué les pasó, ¿verdad? Empezaron a dejar que su corazón se envaneciera en muchas cosas. Diga conmigo, tengo todo. Ya Jesucristo lo hizo. Ya Jesucristo lo hizo. El sacrificio ha sido perfecto, el sacrificio permanece. Hay vida, hay salvación, hay redención. Amén. Hay eternidad en nosotros. Todo ha sido dado y establecido por Él, por sus méritos, no por nuestro esfuerzo. Pero ese es un engaño también, una sutileza que viene a nuestro corazón, donde tomo el control, es por lo que yo haga. Aún como ejercicios aparentemente espirituales que se vuelven religiosos, donde logro cosas de Dios por lo que yo haga. Y no es así, ya todo lo tengo por lo que Él hizo. Ahora, producto de mi conexión con Él, de mi relación con Él, de mi escuchar, de mi saber, es como con esa persona que tú conoces, que sabes que le gusta la sopa, entonces, y que se deleita, entonces dice, espérate, le voy a hacer sopa. Entonces, en ese conocer al Espíritu de Dios, conocer al Señor, tú dices, espérate, voy a hacer lo que a Él le agrada. Voy a andar como a Él le agrada. Quiero agradarlo. Quiero que sienta que sí lo escucho, que sí estoy entendiendo. Entonces tú reaccionas a esa verdad, a esa comunión que tienes con el Espíritu Santo. Entonces, en la iglesia a los Corintios, quiero que vayamos a la primera epístola a los Corintios, por favor. Primera de Corintios 2. Déjeme ubicar un poquito, rapidito, porque el tiempo y todo, ¿no? La ciudad de Corintios tenía ciertas peculiaridades, ¿no? Griega, ¿verdad? Al hablar de griego, imagínate la antigüedad, todas las filosofías, los dioses, los grandes aparentemente conocedores y más inteligentes de la época, en una inteligencia, cuando le digo eso, humana siempre, ¿verdad? Limitada, pertenecían a los griegos. Entonces, siendo griegos ellos, su fuerza o en lo que se apoyaban era en que ellos tenían el conocimiento de todas las cosas. Amén. Ahora, estuvo sometida bajo el imperio romano durante siglos, y esa era la condición en ese momento para cuando Pablo va y habla el evangelio. Ya Jesucristo había venido, muerto y resucitado, y Pablo encomendado para el evangelio hacia los gentiles. Entonces,
Esta ciudad está ubicada, tiene mar en la parte, en un extremo y mar en la parte superior. Entonces estaba ubicada a nivel geográfico estratégicamente para conectar Asia, Italia y todo eso y poder hacer mucho comercio. Entonces, era una ciudad donde había mucha gente, llegaba mucha gente, una ciudad muy cosmopolita, podríamos decir algo como decir Estados Unidos, donde la convergencia de naciones es enorme, es diversa, ¿no? Entonces, había mucha diversidad, pero dentro de ese montón de personas de diferentes lugares, llegaban con sus propias, también con sus costumbres, con sus tradiciones, con sus ideas, adoptaban eso que les parecía fascinante de conocer más, saber, porque ¿cuántos han oído por ahí que el conocimiento es un dicho popular, ¿no? Y el conocimiento es poder. Entonces, eso regía ahí, eso rige ahora la sociedad. También, por eso es que aquel que más aparentemente sabe y los medios nos tratan de bombardear en el sentido de hacernos creer que la ciencia, porque como ha avanzado, la ciencia ha ido en esto y ha avanzado. Sí, diga conmigo, sí ha avanzado. ¿Dios le ha permitido avanzar? Sí, Dios le ha permitido avanzar. ¿A quién le da sabiduría? A los científicos. Dios le da sabiduría a los científicos. Pero de trasfondo hay un cierto engaño que tenemos que tener cuidado, donde podemos caer sutilmente, sin darnos cuenta, en el que la ciencia tiene más poder o más conocimiento que el conocimiento de Dios. Fíjense que lo decimos bien fácil, pero cuando viene a veces un diagnóstico médico, algunas cosas, y entonces esto y lo otro, y hay ciertas luchas o algo. No, pero no, la ciencia tiene más. Hay que usar la ciencia, pero hay que tener la dirección del Señor en todas las cosas que hagamos, porque si no empezamos a apoyarnos en el conocimiento de la ciencia y no en el conocimiento de Dios, que usa la ciencia. ¿Me estoy dando a entender? Entonces tenemos que tener ese cuidado. Pues ahí en Corintios sucedía todo eso, una inmoralidad sexual terrible en los mismos templos, orgías, de todo. Bueno, era una ciudad pervertida con muchas cosas. Pero el Señor envía a Pablo a predicar la palabra junto con una pareja y empieza a predicar el evangelio y se convierten algunos en esa ciudad y se establece la iglesia a los corintios. Y es aquí donde está sucediendo todo esto. Y dice la palabra que era una iglesia que lo tenía todo, hasta casi perfecta, por decirlo así. Dice el Señor eran ricos, tenían riqueza económica, el Señor les había bendecido, hablaban en lenguas, o sea que la aprobación y el respaldo del Señor estaba sobre ellos. La llenura del Espíritu estaba en ellos, habían sido, fluían en los dones espirituales, o sea que podían ser edificados, porque los dones son para edificarnos a nosotros mismos y edificar el cuerpo de Cristo, ¿no? Tenían todo lo que necesitaban, diga conmigo todo. Nosotros tenemos todo, ¿amén? Pero sabe que en ese todo empezaron como a envanecerse y empezó algo con lo que tenemos que tener cuidado, y ese es el mensaje, ese es el machacar, que tenemos que tener cuidado con nuestro propio corazón, con nuestra mente, con las cosas que estamos creyendo, cosas que de manera bien sutil dejamos que vayan avanzando en nuestra vida cristiana y nos vamos acomodando. ¿Cuántos hemos dicho, es que soy una obra en construcción? Y es cierto, el Señor ha comenzado una obra en mí, la completará hasta el día final, ¿no? Pero Él está trabajando. ¿Cuántos hemos dicho, es que soy imperfecto? Y es cierto, somos imperfectos. Pero el problema no es decirlo, el problema es que yo, como esta chaqueta, mire, que me puse hoy, que me estoy cocinando, por cierto, me ponga esas verdades, que es cierto, pero como una excusa o un argumento para no dejar que el Señor trabaje más o que yo me rinda más a la presencia de Dios.
para que esa obra en construcción, es cierto, esté en construcción en un 40%, pero que ya el Señor para este tiempo ha determinado y Él quiere y sabe, si me dispongo, que podría estar en un 60%. No sé si me estoy dando a entender. Entonces el Señor quiere que nos despojemos de ideas, de conceptos que el mundo nos enseña, que a veces religiosamente se enseñan, porque podemos caer en dos extremos, amén. En volvernos religiosos, que entonces nos volvemos acusadores y nos volvemos de aquellos que tenemos que hacer y aparentar una manera de cómo debe de ser el cristiano, que sucedió en la iglesia de Corintios, porque empezaron a haber divisiones entre ellos. Mire que dice la palabra que empezaron a decir unos, no, a mí me enseñó Apolos. No, a mí me enseñó Pablo, y Pablo, no, a mí me enseñó el otro. Y otro dijo, no, a mí Jesucristo directamente, por decirlo así, o sea, como decir, no, yo con el Señor. ¿Cuántos escucha usted que no? A mí el Señor yo no voy a ninguna iglesia, a mí el Señor me instruye. Yo leo la palabra yo solo, yo no necesito. ¿Usted ha escuchado gente así? Eso es orgullo. Pero ahí en esa iglesia de Corintios empezaron a haber pleitos, empezaron a haber divisiones. Había pecado dentro de ellos, un pecado sexual terrible. No se metió con la que había sido esposa del papá. Y lo supieron, lo sabían, pero no hacían nada al respecto. Teniéndolo todo. Sabiendo y pudiendo discernir las cosas. Pero ¿sabe qué? Se acomodaron. Fue como que allá él, allá ellos. Yo estoy bien. Eran una comunidad de cristianos. Representaban a Jesucristo. Somos un solo cuerpo. Una iglesia, muchos miembros, pero un solo cuerpo con una cabeza a quien debemos dignificar y representar bien. No se trata de sálvese quien pueda. Yo mis cosas, allá los demás. No. Porque nos representamos al Señor. Amén. Entonces empezaron a ver esas divisiones y empezó a ver el orgullo, como que decir, no, yo sé más que tú, Guadalupe. Pues es que a mí me instruyó, el pastor Eduardo fue el que a mí directamente. Tú vienes de otra iglesia a ver quién te instruyó y has venido a agarrar aquí. Estoy exagerando porque yo también vengo de otra iglesia. Amén. Pero prácticamente como eso. Y empezaron a envanecerse. Entonces como que, no, yo vivo la vida cristiana mejor. Yo sé más que tú. Yo esto, lo otro. Y empezaron a separarse y a dividirse. ¿Usted cree que estaban centrados en hablar el evangelio a otros? Estaban peleando entre sí mismos. Estaban llenos de orgullo, envanecidos. Entonces Pablo viene y les envía una carta. Pero como que nada, no responden. Y entonces les envía otra carta. Terminó mandándoles 3 cartas. Algunos dicen que 4. 3 cartas para ver. Y terminó yendo también. Les dijo, no quiero ir y todo. Pero terminó visitándoles para que pudieran reaccionar. Y en una de las cartas les dice esto. Esto es lo que vamos a leer ahora en 1 Corintios 2. Amén. Vamos a leer todo rapidito, ¿me le parece? Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras ni de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Él no fue a decirles, mire, yo sé esto, lo otro, a mí el Señor me llamó, yo conocía las Escrituras. No. Él les habló del mensaje de la cruz, porque el mensaje de la cruz lo tiene todo, el mensaje de salvación lo tiene todo. Y erróneamente a veces empezamos a caer en el engaño de que método 1, punto A, B, C y D para solucionar estas cosas. Cuando si realmente creemos al mensaje de la cruz, nos transforma. Hay cosas que nos ayudan, pero lo único que puede cambiar y transformar la naturaleza humana es el poder de la palabra de Dios. Porque Dios mismo, nada más puede cambiar. Nada más me puede cambiar. Solo Dios mismo. Y la palabra es Dios mismo. Amén. Entonces, le dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Él no usó ahí psicología, ni automotivación, ni persuasión, ni nada de eso, ¿verdad?
humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Sabía lo que estaba pasando, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes, o sea, de los gobernantes. Cuando dice príncipes, está hablando de los que gobiernan el mundo. Ubíquese ahí en Corinto, ubíquese aquí en la sociedad actual en la que usted vive, donde viven sus hijos. No la sabiduría de los gobernantes, no la sabiduría de la sociedad, no la sabiduría de lo que nos determina Hollywood, de cómo deben de ser las relaciones, cómo deben de ser las cosas, cómo debo de relacionarme con mis hijos. Tienes que ser nice, tienes que ser el amigo. Sí, sé amigo, acércate, pero eres padre en primer lugar. Y eres una figura espiritual y tienes la responsabilidad y el cuidado sobre ellos. Entonces tenemos que tener cuidado porque hay pequeñas sutilezas que no parecen malas y quizá no sean malas si yo tengo el control según la palabra. Pero si ellas son las que toman el control, ahí empiezo a socavar en mi vida. Amén. Y dice, ¿dónde voy? Sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perece. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Vamos a ir al versículo 10. Pero Dios, espérenme, el 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para los que le obedecen. ¿Cuánto no creemos por lo que vemos? Por los sentidos, ¿verdad que sí? Y esa es la lucha de la fe. Y aquí Pablo está diciendo, mira, hay cosas que el ojo humano no las va a ver, no las vas a escuchar, no las vas a encontrar a través de leer otros libros, a través de estar tratando en tu intuición, en tu meditación humana, ¿verdad? No es que no hay que meditar en la palabra, en la meditación humana, en el querer tú entender a Dios tú mismo. No es así, no han subido al corazón del hombre, dice. Es a través de lo que Dios da, dice. Son las que Dios ha preparado para los que le aman y le obedecen. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, lo busca, lo entiende, aún lo profundo de Dios. Si yo quiero conocer las cosas de Dios, es Dios mismo quien me las va a hacer a conocer, me las va a dar a conocer a través de su Espíritu. Es el Espíritu el que al leer la palabra, ¿cuántos han dicho, ay, no entiendo esto? Pero tú en una actitud de, ay, no entiendo, pues que el pastor, no, yo no entiendo, yo no sirvo para esto. No, pero tú tienes una actitud de, Señor, quiero más, ayúdame, Señor, no entiendo, pero Espíritu Santo, y tú crees, porque eso es obedecer a Dios, eso es amar a Dios, creerle. Y tú crees, Señor, pero tú has dicho que vas a revelar, Señor, tu palabra es viva, muéstrame, ayúdame, Señor. Y tú crees, y el Señor empieza a mostrarte, empieza a revelarte. Un corazón sencillo, humilde, que desea del Señor, el Señor no lo desprecia. Amén. Todo aquel que le pidiera sabiduría, dice, se la dará sin reproche alguno. Amén. Creo que ya están por ahí viniendo y tengo que correr. ¿Alguien me avisa, por favor, si están de camino? Que miro mucho movimiento por allá. Amén. Amén. Entonces, segunda de Pedro 3:18 dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Amén. Segunda Timoteo 3:16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. ¿A quién? Al hombre o mujer de Dios, para que sea preparado, amén, para todo lo que el Señor le asigne o le determine hacer. Entonces tengo que buscar esa palabra, creer que toda la palabra es inspirada, que toda la palabra es verdad, y no decir, ay, es que eso a mí no me parece, yo no lo veo así, ay, no, es que eso es de otro tiempo, de otra época. Fíjense que el cordero pascual se tenía que comer completito. Todo, no se podía dejar nada, no se podía desperdiciar nada. Y ese corderito tipifica a Jesucristo.
Lo que quiere decir que hay que comerse todo lo de la palabra. Ay, no, pero las vísceras no me gustan. Ay, no, las uñas. ¿Sabe por qué no le gustan esas uñas? Porque arañan ciertas cosas en el corazón y le estorban. Hay que comérselo. Tengo que comérmelo. Todo lo de la palabra del Señor. Pero hay cosas que nos incomodan, hay cosas como que ¿sabe qué? Porque nos empujan, nos rectan, nos hacen como, espérate, ¿no? En lo que has estado parado y lo que has creído por años no es así. Dios te dice por su Espíritu, no es así. Y tú dices, pero no está mal. Y aparentemente no está mal, pero no es espiritual. Diga conmigo, no está mal. Pero no es espiritual. No está mal para el mundo que no conoce de Cristo, que no vive según el Espíritu, que no es un ser espiritual como usted y como yo. Pero para nosotros sí es un peligro. Porque si no es espiritual, es carnal. Es humano. Y empieza a llenarnos, empieza a enredarnos, empieza a seducirnos. Empiezo a contemplarlo, empiezo a comer eso y empiezo a ser transformado de acuerdo a eso. ¿Sabe que la palabra principado viene de principios, los principios de vida? Lo que usted cree. Un principado era una región un poco más pequeño a un reino, ¿verdad? Pero que se gobernaba según las leyes y los dictámenes y los decretos de ese reino mayor. Pero era un principado y se asignaba a príncipe, un príncipe en especial, para gobernar en esa región o en ese lugar. Entonces, básicamente es eso. Lo que yo creo, lo que yo pienso es un principio de vida que me hace conducirme de determinada manera. Me hace tomar o escoger ciertos valores de acuerdo a ese principio en el que yo estoy parado. Por eso es que debemos de derribar y luchar contra esos principados. ¿Qué son esos principados? Son filosofías de vida. Mire ahora, reciente el príncipe Harry, ¿qué? Dice que renunció a ¿qué? Abdicó al trono, ¿no? ¿Ah? A la realeza. ¿Qué pasó? Él sabía cómo manejarse como príncipe. No, alguien le enseñó. Alguien fue instruido, conocedor, quizá de muchos años y todo, y lo tenía ahí como un ayo a la par, y le enseñaba, no, esto, en tal situación, príncipe, esto, en tal otro, y lo regían, oye, quizá le incomodó, no le gustaba, ya vivió así, pero ya con su esposa como que no quiso, y se salió. Y quizá él piensa ahora voy a vivir mi vida como yo quiero. Mi familia la voy a criar como yo quiera, no según las reglas y las normas de la abuela, que establece ese reinado, porque lo establece ese reinado, lo que conocemos, porque hay un montón de cosas que no conocemos, ¿verdad? Entonces decir, ahora sí voy a ser libre. Entonces él quiere tomar el control de su vida, de su familia en sus manos. Eso nos pasa a nosotros. Eso nos pasa a nosotros. Que perteneciendo a un reino poderoso, grandioso, queremos salirnos y tomar el control. Queremos algunas cositas. Yo pienso que él, porque le toca, ni modo, ¿eh? Pero sí quisiera más milloncitos, me imagino. Quisiera algunas cosas que pertenecen allá, ¿va? Al reinado, pero como no hay mucha opción y toda la cosa. Y así como que nos pasa a nosotros. Queremos ciertas cosas de Dios. Queremos sus beneficios, queremos aquellas cosas que son buenas, sí, Señor, sáname, sí, Señor, mi familia y toda la cosa. Pero hay otras que nos dicen, es así, es así, es así. Pero sabe, todo lo de Dios es bueno, todo lo de Dios produce vida en nosotros, todo lo de Dios es para bien. Nuestra carne se revela, nuestro corazón dice no, porque no lo entiende, porque no es espiritual. Pero si nos sometemos y le decimos, sí, Señor, déjeme decirle que se vuelve deleitoso. Se vuelve deleitoso la presencia de Dios, la vida de Dios, la forma de Dios. Él nos va transformando. Viene un punto en que tú dices, en esa área, pero wow, que me costaba y ahora ni siquiera siento que me cuesta. ¿Por qué? Porque ha tomado lugar, gobierno, el Espíritu de Dios en tu vida en esa área. Amén. ¿Y sabes qué? Eso nos lleva a mayor libertad. Casi siempre pensamos en que tengo que someterme, tengo que hacer, tengo que esto y que lo otro. No. Es Dios diciéndote, hazlo a mi manera. Y entonces tú empiezas a hacerlo, eres transformado y empiezas a tomar más bien tu gobierno y vives una libertad que antes no
vivías. Ahí dice, si hubiéramos seguido con la escritura, dice que el que ha alcanzado madurez espiritual, dice que lo juzga todo, pero que él no es juzgado de nada. ¿Cómo es eso? Puede juzgar en el mundo natural, puede decir, no, eso no es así. Pero él no puede ser juzgado por el mundo natural, porque el mundo natural no conoce las cosas espirituales. Pero ¿cuánto nos hemos visto siendo señalados por alguien que no conoce las cosas espirituales? Y diciéndonos, no, oye tú, no la lleves tan así, o esto y lo otro. Tenemos que tener cuidado y que nuestro estándar de cómo deben ser las cosas no sea puesta por alguien que no conoce las cosas espirituales. Amén. Es algo que a veces nos presiona. Segunda de Corintios 10:3. Déjeme antes leerle algo. Busque 2 Corintios 10:3. Amén. Siempre hablando sobre la sabiduría humana y la sabiduría divina, hay un contraste. Amén. La palabra sabiduría viene del origen griego que significa Sofía, ¿no? Sabiduría. Y hace referencia a una cualidad de buen juicio. ¿Cuántos quieren tener buen juicio? Saber juzgar las cosas correctamente. Un buen juicio, ponga atención, que a mí me gusta, de verdad que eso me impactó. Un buen juicio que es desarrollado a partir de la experiencia con el Señor, de la observación y la reflexión de su palabra. Amén. La Biblia enseña que la sabiduría es mucho más preciosa que los tesoros terrenales. La sabiduría que proviene de Dios hace madurar a los que se exponen a ella, a los que quieren ser enseñados, moldeados. Amén. El Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Solo la ley de Jehová, lo que se establece en su palabra, va a cambiar mis emociones, va a someterlas, va a ponerlas en el lugar correcto. No es que las va a quitar porque Dios las creó, pero no van a estar sujetas a lo que el mundo o otros dicen, sino que van a estar sujetas a la palabra de Dios. Va a poder someter mi corazón, va a poder trabajar con mi voluntad. Mire qué hermoso. Entonces voy a alcanzar paz, libertad, bendición, aunque las cosas no estén del todo perfectas o como yo quisiera que estuvieran. Pero esa ley me va a decir y me va a enseñar y me va a inspirar, porque es el Espíritu Santo el que enseña. Tranquilo, tranquilo. Y aquel que de repente tiene una situación y una enfermedad y oran por él y wow, se sana. Pero ¿y yo, Señor? Y han orado una vez y otra vez y otra vez. Pero el Espíritu viene y me dice y me enseña. Ay, pero hay unos que estuvieron con enfermedad. Pero Pablo, ¿y qué pasó con ese aguijón o qué pasa? Y te hace entender el Espíritu. Tranquilo, tranquilo, tu sanidad viene. Pero sabes, quiero ser glorificado. Quiero que ese compañero de trabajo que tienes a la par vea que no fue el poder de la medicina. Vea que no fue porque te operaron y ya, sino que vea que es mi mano sobre tu vida, la que ya no había respuesta ni nada y que sí hubo una sanidad de parte de Dios. Pero eso solo al saberlo, al entenderlo. ¿Quién te lo revela? El Espíritu de Dios es el que te lo muestra. Es ese Espíritu Santo el que tú dices, Señor, he orado, ayunado, he hecho, he ungido en mi lugar de trabajo, llego temprano, he derramado aceite, y porque te dicen, echa aceite, unge el lugar. Hágalo o no lo haga. Pero no es el método, no es la acción humana. Si es una dirección de Dios, sí. Pero a veces caemos en eso también. Tiene que ser de esta manera. Tengo que volver a repetir esa cosa que hice. No, el Señor es específico. Dice sabiduría, dice buen juicio. Usted sabe usar las cosas y la forma que hacer en el momento preciso, porque es una dirección de Dios. Porque su jefe está que la cara se la para cada vez más. Usted dice, Dios mío, ya, me viene el sobre, me van a despedir.
Y la gente alrededor suyo está viendo eso y está viendo que está siendo señalado, que está viviendo injusticia y todo. Y usted, ay, Señor, líbrame de esto. ¿Y por qué no me libras? ¿Qué pasa, Señor? Y toda la cosa. Pero el Señor quiere que usted sea ejemplo de que a pesar de que está siendo injuriado, usted no se levanta a hablar, a decir malas palabras, como decía Alex hace un momento aquí. Usted no se levanta en amargura, usted no se levanta a calumniar a ese jefe. Si supiera trapitos al sol y le voy a decir al otro. Sino que usted empieza a manifestar la palabra de Dios. ¿Cómo Dios se manejaría en esa situación? Y Dios entonces a través de eso les está haciendo ver y conocer la Biblia a través de su conducta a muchos en ese lugar. Y Dios permitió esa situación por eso. Pero entonces usted recibe eso y lo entiende y mira, dice, bueno, que haga las caras que quiera, pero yo sé que el Señor aquí está haciendo algo. Y deja de estar, como dice el pastor, rascándose el caspero, comiéndose las uñas, porque lo entendió. Es liberador el vivir día a día. Señor, ¿qué? ¿Cómo es? Pero a veces al caminar de los años o eso, nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Empezamos Señor, sí, de esta manera, sí, lo hace, no, ay, tal vez es que las personas son difíciles, ay, sí, no, olvídate, trata de esta manera. Como líderes nos pasa. Y nos apoyamos en nuestra propia prudencia, en lo que creemos que como debe de ser, en el juicio que emitimos sobre una persona o algo, cuando quien debe darnos ese juicio es el Señor. Amén. Pero empezamos a esa tendencia humana que tenemos a juzgar según nuestro propio parecer. Amén. Tenemos que tener cuidado. No vamos a conocer la palabra de Dios hasta que el Espíritu de Dios abra nuestras mentes y nuestros corazones para que entendamos. Esa palabra debe entenderse y juzgarse espiritualmente. Solo el Espíritu de Dios puede tomar las cosas de Cristo y enseñárnoslas. Mire lo que dice Juan capítulo 16, versículo 13 y 14. El Señor mismo Jesucristo lo dijo refiriéndose a esto. Y dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, les estaba diciendo, Él les dijo, es necesario que me vaya, porque si no, no vendrá el Consolador, el que estará con ustedes, el que les enseñará todas las cosas. Entonces dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. ¿Qué será lo que oiga? ¿A quién escucha hablar el Espíritu? ¿A quién? Wow, usted quiere escuchar lo que Dios está hablando y Jesús y todo. Amén. Dice, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermoso. Y tenemos al Espíritu. Amén. El Espíritu está en usted, está disponible. Entonces, si voy a entender algo de Dios, tiene que ser porque Él lo ha permitido. Vamos a 2 de Corintios, donde usted estaba ahí en la Biblia. 10:3. Amén. Este es el mismo Pablo hablando a esta misma iglesia. Dice, pues aunque andamos en la carne, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Somos humanos. Somos débiles. Ya no dice que sí. Sí, somos la carne. La carne sigue estando, la carne sigue manifestándose, pero no tiene que tener el gobierno. Amén. No tiene que decir, ay, sí, es que aquí estoy. No tiene que todo el tiempo, aquí estoy. Es que como aquí estoy, me enojo. Es que como aquí estoy. No. Ahí está, pero ahí está para que obedezca también. Amén. Y se someta. Entonces, pues aunque andamos en la carne, no militamos, no trabajamos, no peleamos. Nuestro trabajo y nuestra función no debe ser en la carne, sino que no militamos según la carne, porque las armas con lo que vamos a vencer y vamos a pelear en este mundo espiritual, porque hay una pelea por nuestra vida, por nuestro destino. ¿Ven? El enemigo quiere que abortemos lo de Dios. Tenemos el todo y que lo soltemos. Entonces, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para la destrucción de qué? Fortalezas. Dice que para destruir al hermano, para destruir fortalezas, para destruir filosofías, para destruir esos muros que se levantan contra el conocimiento de Dios. Dice, derribando. Vamos a destruir esas fortalezas. ¿Cómo? Derribando
argumentos, son los argumentos, los pilares, los que la sostienen, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mire que algunas de las traducciones dicen, derribando argumentos y toda altivez. Otra dice, derribando el orgullo, por si no entendemos, que impide que todos conozcamos a Dios o que le conozcamos más. Otro dice, destruyendo especulaciones. Usted dice, no, es que yo, no es que lo creo realmente, pero como que está especulando. Ahí está. Otra de las traducciones dice eso. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio. Otro dice, derribando toda altanería que pretenda impedir que se conozca de Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Esa es otra de las traducciones en la Biblia que lo traduce así. Dice, derribando toda clase de arrogancia que se levante contra el conocimiento de Jehová, llevando cautivo todo pensamiento. Otra dice, destruyendo todo obstáculo. O sea que esos pensamientos, esas ideas, eso que se levanta se vuelve un obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca de Dios. Los pensamientos con el consejo se ordenan, dice Proverbios 20:18, y con dirección sabia se hace la guerra. Los pensamientos los vamos a poder ordenar con el consejo de la palabra del Señor. Amén. Ese tema es sumamente importante porque la forma de pensar que yo tengo me va a definir y me va a transformar y me va a hacer ser como soy. Yo soy lo que yo pienso. Yo soy lo que yo creo, ¿verdad? Proverbios 23:7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. O sea, lo que yo pienso en mi corazón, así soy. ¿Y qué pasa con el corazón? ¿Podemos confiar en el corazón? Para nada. El corazón está en mi alma. Recuerde que el alma viene a ser salvada. El alma no tiene fe. El alma no es espiritual. Viene a ser salvada, transformada y viene a ser sometida para que la vida del espíritu crezca en ella. Entonces ese corazón dice que es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño, dice, hasta lo más profundo, ¿verdad? Y que puede discernir y separar aquello que creo que es y que no es, que es espiritual y que no es espiritual. Entonces no puedo confiar en mi corazón porque me va a engañar. En muchas ocasiones el ser humano se convierte en lo que pensamos, amén. Mateo 15:18-20 dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, contaminan lo que está dentro de mí, ¿verdad? Entonces, el consejo del Señor y Pablo hablándole a los corintios es que derriben toda fortaleza que se ha levantado en nuestros corazones. Y sabe, esto es algo bien sutil, no nos damos cuenta. Si no es por la intervención del Señor y de su Espíritu, no nos damos cuenta. Y estamos llenos de castillos por ahí, de fortalezas, de hombres armados, disfrazados con cosas que aparentemente no son malas, pero que no son espirituales y que atentan contra el conocimiento de Dios. Es como que le pusieran una nube a lo de Dios y levantan más sus propias creencias. Por eso es importante derribar esas fortalezas, porque en medio de las circunstancias que vamos a pasar o cosas que aún no sabemos cómo juzgarlas, si esa fortaleza, usted dice, no, yo no creo eso, pero si esa fortaleza está levantada, miren, sobre todo en los momentos de crisis, de opresión o de situaciones, esa fortaleza que es un ser espiritual le va a decir, hello, Clary, para que tome su atención en la fortaleza, en lo que le dice, para que creas eso y te mantengas agarrada, amarrada a eso y no a lo que el Señor está diciendo.
Es ahí donde están esos pensamientos y esos argumentos. Tú no puedes caminar en fe. Entonces tú dices, no, pero es que no es lógico. La lógica no me dice eso. Es que no vivimos por lógica, vivimos por fe. Y es ahí donde la fe puesta en acción logra y da fruto que de otra manera no se podría dar. Y la gente dice, pero espérate, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? No, no estás loco, tú le estás obedeciendo a Dios y creyéndole a Dios. Y entonces es donde ahí, de esa manera es que puedes ver que el mar se abre. Solo de esa manera es que puedes ver realmente que el Señor cambia y torna una situación que de verdad no había poder humano, porque no hay, que lo pudiera cambiar. Pero el poder del Dios Todopoderoso que está a favor tuyo lo cambia. Pero si lo creo, si soy ese recipiente de fe para que lo de Dios germine y dé resultado. Pero si estoy apoyado en creencias humanas y toco esta puerta, toco la otra y llamo al otro, ayúdeme esto, mire, no sé qué, usted convenza, mire, tienes amigos. No estoy dejando a Dios actuar. Me estoy llenando de temor, estoy usando mis propias fuerzas, ¿verdad? Y no estoy dejando que el Señor me nutra y me fortalezca, me capacite y me haga verlo, operar realmente. Porque esa es la idea. Él está a mi lado y Él está operando, Él sigue manifestándose y obrando. Amén. Solo cuando no nos queda alternativa es como que, ay, sí, Señor, wow, qué maravilla. Él sigue haciendo maravillas. Amén. Todo el tiempo. Amén. Cosas que a veces en nuestras propias manos podemos hacer. Si no las hacemos, Él las haría. Amén. Pero no lo dejamos. No lo dejamos. Pero Dios quiere que crezcamos en ese nivel para conocerle más. Amén. Y que entendamos que el enemigo va a resistir esto. Tiene que ser una lucha, tú tienes que disponerte a luchar y a luchar con las armas espirituales, amén, que son, que tú te vistas, amén, con ese yelmo de salvación y entender que Dios te ha salvado. Si te salvó antes, te va a salvar ahora. Ay no, pero las cosas son diferentes ahora, son peores. El tiempo ha cambiado, la sociedad ha cambiado. Eso te dice el mundo. Tu Dios no ha cambiado, tu Dios no ha cambiado, tu Dios no ha cambiado, mi Dios no ha cambiado. Y Él sigue obrando, Él sigue libertando y Él sigue haciendo milagros. Amén. Entonces el enemigo se va a resistir. No debemos de dejar que él anide sus ideas y sus pensamientos en nuestra mente. Alguien decía por ahí, yo me lo he tomado desde hace años, que no podemos evitar que a veces los pajaritos vuelen sobre nuestra cabeza, ¿va? Pero sí puedo evitar que hagan nido. Si ya se posan y dejo que hagan nido es que porque los he contemplado y he dejado, no he hecho nada al respecto. Amén. Pues vamos a terminar diciéndote y asegurándote que el Señor pelea por nosotros. Amén. Amén. El Señor está de tu lado y Él quiere que esas fortalezas sean derribadas con sus armas espirituales, que entiendas lo que Él ya ha hecho. Deuteronomio 20:1 dice, cuando salgas a pelear contra tus enemigos, ubíquese que este es el pueblo de Israel, no había peleado, no era un pueblo guerrero, había sido esclavo en Egipto por años y se va a enfrentar a muchos pueblos, se enfrentó a muchos pueblos experimentados en la batalla, guerra, numerosos, tenían armas, el pueblo de Israel no tenía armas, ubíquese, amén, habían estado en el desierto. Y Dios los manda a tomar la tierra prometida y Dios les dice esto, cuando salgas a pelear, les dijo que iban a pelear contra tus enemigos y veas con tus ojos naturales, pero recuerda que hablamos aquí que hay cosas que no se ven con los ojos naturales y no han subido al corazón, pero aquí les dice, cuando veas con tus ojos naturales un ejército superior al tuyo, con muchos caballos y carros de guerra, no les temas, porque el Señor tu Dios que te sacó de Egipto estará contigo. El Señor tu Dios que ya te sacó de una situación estará contigo. No habían caballos, no habían armas, no habían situaciones la vez pasada, no había un diagnóstico peor, no había rebeldía quizá, y ahora si la hay, si la ves, tus ojos naturales lo ven, no lo puedes decir que es una mentira, pero dice el Señor, aunque lo veas, aunque sean más numerosos, no temas, porque así como te saqué de aquella situación, te voy a sacar en esta oportunidad. Amén. Mire que la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores en Jesucristo. Él nos ha dado la victoria, pero la Biblia dice que el que pelea la batalla es Él, no nosotros. Somos parte de eso, pero el que pelea la batalla, el estratega, el general, el que sabe
¿Dónde está el enemigo? ¿Con qué arma hacerlo? Quédate ahorita, ahora no, avanza, ya hay una mina, espérate, cálmate. Es Él. Y Él no garantiza la victoria, porque Él no ha perdido ninguna de sus batallas. Amén. Por esta razón, dice, el pueblo antes de ir a pelear, recibía la palabra de Dios, donde les recordaba que no importaba la condición de sus enemigos, ellos deberían de confiar plenamente en el Señor. Ponte en pie, por favor, ya casi están aquí los muchachos. Y recuerda esto, para lo que el Señor te ha dicho, para tu familia y para ti. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer, te va a dar todo lo que Él ha establecido y expulsará de tu presencia a 7 naciones más grandes y fuertes humanamente que tú, que son los hititas, los jeseos, todos los feos, amén. Amén, Él lo va a hacer. Esta no es una fe ciega que no veía la realidad humana de sus enemigos. Por lo contrario, estaban conscientes de la superioridad humanamente hablando de esos ejércitos del enemigo. Pero la fe en Dios ve más allá de lo humano y de lo posible. ¿Puedes decirle sí, Señor? Quiero que aumentes mi fe. Quiero que si se han levantado argumentos y he permitido, Señor, de manera sutil, que el engaño llegue a mí, Señor, y se han levantado esos argumentos, hoy me arrepiento. Te pido perdón, Señor, por haber permitido, Señor, que filosofía hueca, Señor, acomodamiento, Señor Jesús, oh, haya venido a mi corazón, haya subido a mi mente, oh Dios. Y ellos, Señor, han ido ganando terreno, Señor, y hablan y vociferan, Señor, y me hacen dudar muchas veces, me hacen vivir en temor, Señor. Opacan, Señor, la verdad de tu palabra, de tu presencia, de tu persona, oh Dios. Me hacen centrarme, Señor, en lo que en lo natural está ocurriendo, sucediendo, en lo que otros ven también, aún los que no te conocen. Te pido perdón, Señor. Ahora me dispongo, Señor, a derribar, Señor, todo argumento que se levanta contra tu conocimiento, contra que yo conozca más de ti, oh Dios, que experimente más de ti, oh Dios. Y llevo cautivo, oh Dios, con tu ayuda, Espíritu Santo. Ato, Señor, todo pensamiento arrogante que se levanta contra tu verdad, oh Dios, que me impide crecer y conocerte, Dios. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú eres el que pelea por mí. Gracias, Señor, porque bajo tu dirección estoy seguro. La victoria está segura, Señor. Gracias te doy en esta hora. En el nombre de Jesús.